Pues gracias a Dios, hermanos, ya estamos en la hora 12 de nuestra materia de Instituto Bíblico Local, libros históricos, y en este caso el tema es división del reino. Para esta ocasión sí tenemos una tarea que es analizar la división del reino. Nada más en una página usted registra lo principal de por qué se dividió Judá al sur y Israel al norte, 2 tribus y arriba 10 tribus, y se dividió el reino. El tema lo vamos a ver ahorita mismo, pero usted puede apuntar lo que quiera ahí, ¿no? Porque hay muchas lecciones. Detrás de lo que sucedió hay muchas lecciones. Tenemos básicamente como consecuencia del reino de Salomón, que tenemos a Jeroboam, que es de las tribus del norte, y él dividió el reino. Y ahí tenemos el reino del norte, también se llama Israel o Samaria. Usan estos 3 términos para el reino del norte, pero el sur se quedó el hijo de Salomón, Roboam, y Roboam también se llama reino del sur o Judá, o también se llama Jerusalén. Y ya no es un país, ahora son 2. Pero tenemos una serie de cosas que hay que notar. Estamos en el capítulo 12 de Primero de Reyes. Dice ahí la rebelión de Israel. Israel buscó a Roboam para hacerlo rey. Pidieron disminución de impuestos. Y ahí hubo como un caso de justicia. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido con Salomón y le dijeron que hiciera caso a la petición del pueblo. También pidió el consejo de los jóvenes, quienes le aconsejaron ser más exigente que su padre. Siguió el consejo de sus contemporáneos y Roboam causó la división de Israel. Como siempre decimos, hay lecciones atrás de... No nada más es algo histórico que es de judíos y el reino se dividió y esto afecta. Toda división afecta, ¿no? Porque ninguna cosa que se divida tiene beneficios. Pero en este caso tenemos las lecciones que aprender respecto a cómo Dios le dijo a Salomón que iba a romper el reino. Porque usted se acuerda que Salomón adoró ídolos con sus mujeres, ya anciano, habiendo sido sabio en su juventud, ya dice cuando era viejo, adoró a los ídolos de sus esposas. Y entonces estaba sacrificándole a los ídolos, no fue fiel. Ahí entonces dejó de ser como David, el hombre conforme al corazón de Dios se arrepentía. ¿Se acuerda? David cometió errores, pero se arrepentía y se dejaba corregir, y Salomón no. Salomón se fue mucho hacia tantas mujeres, tanta riqueza, tanta fama, y se apartó mucho de las cosas de Dios. Y Dios le dijo, el reino se va a dividir, pero por amor a David, no contigo, sino con tu hijo. Ahora aquí vemos varias cosas importantes. Salomón no parece arrepentirse. Porque en vez de decirle, Señor, pues ten misericordia, o qué debo hacer para que el reino no se divida, no, se quedó tranquilo. Siguió con su riqueza y su fama, pero entonces tiene unas situaciones que se suscitan ahí. Roboam es el hijo de Salomón, un hombre como de 40 años más o menos, y cuando muere Salomón ponen como rey a Roboam. Y dice ahí que venía un hombre que se llama Jeroboam. Jeroboam quiere decir el que se opone a Roboam. Así nada más, ¿no? Por eso parece Roboam y Jeroboam. Jeroboam es el que se opone. Entonces Jeroboam había venido desde el tiempo de Salomón y había dicho, yo no quiero el reino de Salomón, quiero arreglos, menos impuestos. Pedía cosas justas, ¿no? Pero dice que Salomón pues lo censuró, incluso Roboam se fue a otro país. Jeroboam se fue a otro país. Y dice que cuando ya Salomón murió, vino Jeroboam con las 10 tribus del norte y le dijeron a Roboam, tu padre murió, pero era muy pesado el impuesto que nos cobraba. Dice, ¿por qué no disminuyes los impuestos para que sigamos siendo uno? Y queremos seguir siendo uno con David. Para nosotros no parece muy complicado de entender porque somos mexicanos, ¿no? Un país muy, muy grande. Pero en ese momento, un país pequeñito, con 12 tribus, sí era muy notoria la división. O sea, los del norte no eran tan cercanos ni con David ni con Salomón. Pero sí le dijeron a Roboam, queremos estar contigo si disminuyes impuestos. Ahora, ¿qué pasa aquí, hermanos? Que a veces en la política hay que tener concesiones, ¿no? Nada se gobierna como cada quien quiere. Si alguien piensa que es autónomo, que hace lo que quiere, su santa voluntad, pues está muy equivocado. Siempre se tiene que hacer concesiones. Se tiene que ver qué es correcto, qué no es correcto y qué ajustes tienen que hacerse, ¿no? Y entonces con los que estaban con Jeroboam le decían a Roboam, si disminuyen los impuestos, seremos uno contigo, pero te pedimos que lo hagas. Ahora, Roboam les dijo, vengan en poco tiempo y les voy a contestar. Como que muy político, ¿no? Darse su lugar, como dicen, soy importante. Vengan en unos días y les contesto. Dice que entonces Roboam consultó a los ancianos que habían aconsejado a Salomón. Usted recuerda muy bien, ¿no? Hombres sabios, de experiencia. Y les dijo, bueno, vienen las tribus del norte y me dicen esto, ¿qué hacemos?
Y entonces le dicen, bueno, nosotros te aconsejamos que sigas su consejo. Si te piden menos impuestos, bájale los impuestos, ve de qué manera puedes tener un país más unido. Y recuerde, la unidad cuesta, ¿no? Porque la unidad no es fácil, hermano. La unidad no es fácil, son diferentes mentalidades, diferentes ideas, diferentes cuestiones culturales y a veces no es fácil tener unidad. Pero le dijeron, si tú disminuyes los impuestos y les concedes lo que te piden, van a ser uno contigo. ¿Era cierto o no era cierto? O sea, tienes que conceder. Pero dice que Roboam no quedó contento con eso y pidió consejo a sus contemporáneos, o sea, a los más jóvenes. Y los jóvenes a veces son muy impetuosos, generalmente, ¿no? Muy descontrolados, muy soberbios, se sienten muy fuertes y no tienen la idea de la unidad. Entonces le dijo a Roboam, si vienen contigo con esto, diles que tú vas a ser más fuerte que tu papá, que un dedo tuyo es más grueso que la espada de tu papá, que tú vas a castigarlos con escorpiones. Ahora, escorpiones no es el insecto. Escorpiones eran como metales con los que castigaban a la gente cuando la azotaban, ¿no? Literalmente como cuero y en la punta metal. Y cuando le pegaban a la gente, pues la cortaban. Y le decían a ese fuete escorpión. Por eso dice, los castigaré con escorpiones. No faltará quien piense, ¿no?, que les iba a castigar con un insecto. No, no era insecto, era un implemento de castigo. Y entonces se divide el reino, porque dice, bueno, si tú dices esto, ya no estamos contigo. Y ahí tenemos una cosa que aprender, hermanos. Hay que aprender a conceder. Si alguien no sabe conceder, no sabe trabajar en equipo. Porque el equipo, para que esté unido y para que sean muchos, hay que conceder opiniones, hay que conceder razones, hay que conceder alguna autoridad. Porque hay gente que piensa, no, a mi manera siempre. Si lo hace a su manera, se va a quedar solo. Porque cada quien somos muy egoístas, no somos perfectos tampoco y tenemos muchos errores. Y entonces el reino se dividió. Dice que entonces Jeroboam dijo, pues entonces quédate tú solo. Que David se busque recursos, ya no vamos a estar contigo. O sea que Roboam consiguió dividir al país. Luego dice que Jeroboam era muy pecador, era de las tribus del norte, sí era judío, pero no adoraba a Dios. Adoraba ídolos y promovía muchas pecados delante de Dios. Y entonces Jeroboam fue uno de los hombres más perversos y se llamó entonces Reino del Norte. Se llevó 10 tribus. O sea que finalmente Roboam sí perdió, ¿no? Cuando nosotros somos así muy egoístas y muy controladores, perdemos, porque no tenemos idea del gobierno o de lo que se necesita para que algo salga grande. Y entonces ya hubo pues esa división del reino, ¿no? Y luego dice que un profeta de Judá amonestó a Jeroboam. Este es interesante porque dice en el capítulo 13 que Dios le dijo a un profeta de Judá, o sea, ya Judá está en el sur, ya es otro país, ¿no? Y le dijo en Judá, ve al norte y dile a Jeroboam que lo voy a amonestar. Pero quiero que cuando tú vayas, no comas con nadie, no te distraigas, no pierdas tiempo. Tienes que ir y regresar. Y dice que, bueno, este profeta fue con Jeroboam y le dijo, bueno, dice Jehová que vas a ser castigado si no te arrepientes. Y viene ahí una cuestión muy interesante. Dice, sin embargo, otro profeta del norte le dijo a este profeta, ¿por qué no vienes a comer conmigo y a platicar? ¿A cuánta gente le encanta comer y platicar? Es mucha pérdida de tiempo, a veces. Cuando damos demasiado tiempo a esa convivencia, es demasiado. Y dice que entonces, por otra parte, era como muy importante el mensaje. O sea, quedarse a comer era como distraerse. Y Dios le dijo a este profeta, no te distraigas con nadie. Sin embargo, el otro profeta le dijo, bueno, ¿por qué no vienes a mi casa y vamos a comer? Y aquel le dijo, es que Jehová me dijo que no coma con nadie. Y aquel le dice, bueno, pero Jehová habló conmigo también, que si te puedes quedar conmigo. Y ahí tenemos algunas cuestiones. Cuando Dios nos habla, hermanos, y ya nos habló, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya tenemos ahí la palabra. No busquemos profecías ni cosas que nos digan. Hay gente a la que le gusta que le digan cosas muy emocionantes, ¿no? Entonces dice que cuando se fue ahí con aquel otro, cuando salió de la casa del profeta del norte, lo mató un león. Así dice, ¿no? O sea, hubo un castigo por desobedecer. Es importantísimo obedecer, aunque cueste, aunque no sea popular, aunque no nos digan que somos de mucha convivencia, hermano, no importa. Las cosas de Dios son serias. Y en este caso era un profeta que iba con algo muy serio. Y finalmente quedó su cadáver ahí expuesto un tiempo por no haber obedecido a Dios. Entonces tenemos aquí una cosa muy importante, hermanos. Que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Porque hay mucha gente a la que le encanta. Hay incluso en la iglesia, se llama Movimiento Apostólico y Profético.
que se llaman así, apóstoles y profetas, y que según ellos profetizan y dicen muchas cosas, y la gente va para que le digan qué cosa va a pasar, y mi futuro, y qué hago, y qué no hago, con quién me caso, qué hago. Hermano, no hace falta, ya tenemos la palabra de Dios. Y de hecho, si tenemos un contexto de iglesia, aquí en la iglesia Dios nos habla. Tenemos maestros, predicadores, tenemos músicos, tenemos gente con la cual nos edificamos. No tengamos ninguna necesidad de andar buscando, pero hay quienes son buscadores de... Incluso como que coleccionan eventos, ¿no? Conoce gente que anda en eventos, ya fui, nomás su iglesia, pero va al evento. Le encanta la música, los famosos, lo que cobran, incluso cobran caro, ¿no? Algunos eventos son caros y les encanta andar ahí. No digo que esté mal en sí, pero no es lo más importante. Y ya no, que nadie nos diga algo de parte de Dios. Porque hay mucha gente que sí se toma esa libertad. Dios me dice para ti esto. Cuidado con eso, ¿no? Mucho tiene que ver con cierto abuso económico, abuso eclesiástico también. No tengamos que andar con esas personas. Por eso no estamos nada con los que se llaman hoy apóstoles y profetas. Abusan mucho de la autoridad y tienen una serie de errores. Hay errores en su doctrina, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Y si Dios nos habló, hermano, contentos con eso. Ya Dios nos habló, ¿qué me dice con su palabra? Por eso todos los días leo la palabra, todos los días oro, todos los días busco a Dios. No tengo necesidad de que alguien me venga a decir. Pero hay un cierto sector de iglesia que le encanta eso. Y dice, no, pues que venga el profeta. Ya nos habló el profeta, ya vino, ya nos habló. Pues está bien, pero muchas veces lo que dice no es cierto, como en este caso fue mentiroso, porque hasta le costó la vida al otro, ¿no? Por desobediente. Porque le dijo, es que Jehová me dijo, ya te dijo a ti, pero a mí también me dijo. Pues tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? No sé cuánto nos han dicho, ya Dios me dijo para ti esto. Nos han dicho, hermano, de todo. No sabemos todo, pero algunas cositas ya sabemos, ¿no? Y que me habló Dios, y que vengas para acá, y que des para allá. No, gracias, Dios les bendiga. De hecho, tenemos un círculo muy cerrado de maestros o pastores con los que nos relacionamos. Gente muy seria en las cosas de Dios, gente que tiene un testimonio y que la escuchamos atentamente, pero no cualquier persona. Porque muchos se llaman cristianos, ¿no? Y dicen, bueno, cosas muy erráticas, como en este caso. Entonces tenga cuidado con eso, nada de que la voz de Dios, ¿no? Y luego dice ahí que, bueno, en el reinado de Roboam, dice que reinó Roboam 40 años, pero hizo lo malo delante de Jehová. O sea, el hijo de Salomón se desvió igual. David se desvió, pero se arrepintió. Salomón se desvió mucho. Esperamos que al final de su vida se haya arrepentido Salomón, pero Roboam se desvió totalmente. Fue idólatra, no buscaba al Señor y estaba promoviendo cosas que Dios había pues prohibido. Entonces tengamos cuidado con eso. La autoridad no es para servirnos, no es para que digamos, ya soy el rey, tengo recursos, tengo cosas. La autoridad es para Dios. Todo lo que Dios nos da es para Él. ¿Cómo pues, bendice el reino de Dios una decisión o alguna situación personal o familiar o ministerial? ¿De qué manera beneficia las cosas de Dios? Porque mucha gente busca la autoridad por sí. Quiero ser la autoridad, que me llamen a mí, que yo sea la persona más importante. Y parece bonito, pero no ven los costos. Los costos de compromiso, de santidad, de estar en las cosas de Dios, ¿no? Tenemos ahí entonces muchas situaciones que son importantes. Luego viene Abiam, hijo de Jeroboam, pero también dice, anduvo en los pecados de su padre. Y aquí tenemos un problema. El linaje davídico se empezó a corromper. Los hijos y nietos de David ya no estaban fieles como David fue fiel. Entonces, por eso tengamos cuidado con las cosas de Dios, ¿no? Luego tenemos el reinado de Asa, capítulo 15. Asa reinó en Judá 41 años e hizo lo recto delante de Dios, pero los judíos adoraban en lugares altos. O sea, Asa es nieto de Roboam. Dice, él era bueno delante de Dios, pero no quitó los lugares altos, que eran lugares de idolatría. O sea, donde la gente se subía a adorar ídolos. Y aunque estaba en este caso Asa delante de Dios, permitía la idolatría. Por eso decimos, no nada más lo que hago yo, sino cómo influyo en los demás. ¿O qué me toca corregir? Porque no corrigió esto. Y varios de los hijos de David, del linaje davídico, ellos estaban bien, pero la gente adoraba en lugares altos. O sea, cuidado con la idolatría, cuidado con lo que no está bien delante de Dios, porque hay cosas que tenemos que decir, esto no está bien. Tenemos que ser corregidos. Y sin embargo ellos, aunque estaban bien delante de Dios, no corregían a los demás. Y entonces tenemos ahí algunos problemas. Capítulo 15 dice, para enfrentar a Baasa, rey de Israel, Asa hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. O sea, Asa se alió con inconversos. Otra vez, él estaba bien con Dios, no adoraba ídolos, pero hizo una alianza. El rey de Siria. Siria era más fuerte que Israel en ese momento. Y entonces, en vez de buscar más de Dios, Asa hizo alianza con Ben-Hadad. ¿Qué es esto? Hacer alianza con inconversos, hermano.
O sea, buscamos la ayuda donde nos parece buena, pero no viene de Dios. En este caso, si Asa estaba bien delante de Dios, estaba buscando las cosas de Dios, podía buscar ser fortalecido como país, pero entonces no lo hizo, sino que dijo, bueno, como Siria es fuerte, voy a aliarme con Siria. Y ahí vienen una serie de problemas. Y después de esas alianzas vienen invasiones. Porque usted recuerda, ¿no? De momento ayudan, pero luego invaden. Porque después Siria invadió a Judá, invadió a Israel. Entonces, tengamos cuidado con quién nos aliamos. O sea, si necesito alguna ayuda, fortaleza personal, económica, la voy a buscar en Dios. Pero no buscarlo donde no están las cosas de Dios. Porque son como distractores, ¿no? Son como cosas que no están bien y entonces tenemos ahí algunos pecados delante del Señor. Luego dice la muerte de Asa, capítulo 15. Asa enfermó de los pies y murió. O sea, la enfermedad nos va a llegar, seamos fieles o no. Pero entonces, a los fieles que se enferman, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues Dios tiene un plan para sus vidas, ¿no? De todos modos, tenemos que morir y nos vamos a enfermar. Entonces, no le demos tanta importancia a esas cosas porque decimos, bueno, si era fiel con Dios, ¿por qué Dios permitió que se enfermara? Recordemos, la enfermedad es parte del proceso de amortiguamiento. O sea, nos vamos debilitando, vamos siendo más conscientes, vamos acercándonos más al fin de nuestra vida y a veces la enfermedad cambia nuestro carácter. ¿Se da cuenta? Porque cuando estamos sanos y fuertes, como que no nos hace falta nada. Decimos, yo tengo todo, ¿para qué busco a Dios? Soy fuerte, tengo salud, no busco a Dios. Pero cuando viene la enfermedad, como que la enfermedad nos quebranta. Y en el quebrantamiento somos bendecidos. Entonces, hermanos, no veamos tanto como enemigo la enfermedad. Quien está enfermo no nos gusta. Sin embargo, es un proceso. Y si llegamos a la muerte con este proceso, pues solo Dios sabe. Pero por lo pronto que la enfermedad no sea así como un castigo o algo inevitable. Gracias a Dios que las enfermedades son parte del proceso y con medio de ellas podemos nosotros buscar las cosas de Dios. Luego dice, reinado de Nadab, capítulo 15. Nadab, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel 2 años, hizo lo malo delante de Dios. Entonces tenemos aquí a Nadab, hijo de Jeroboam. Jeroboam fue muy pecador y su hijo también. Entonces tenemos que en el norte no hay ningún rey bueno. Cuando usted ve aquí los libros de reyes, en el sur sí, de 20 hijos de David, por lo menos 15 fueron malos y 5 buenos, pero en el norte ni uno bueno. Todos los de las 10 tribus del norte, empezando con Jeroboam, y no eran de una sola tribu, ¿se acuerdan? Eran de otras tribus. De las 10 tribus se mataban entre sí, pues hacían magnicidio, ocupaban el lugar y luego siempre seguían con la idolatría. Entonces los infieles siguen siendo, lamentablemente, pues ahí delante de Dios algo que está mal. Sin embargo, hace falta arrepentimiento, ¿no? Lo dice el reinado de Baasa, capítulo 15. Baasa reinó 24 años sobre Israel y Dios acabó con su reino debido a su maldad e idolatría. Entonces Baasa también del norte, malo delante de Dios y viene el juicio. Dice, Dios acabó con su reino. Y aquí una cosa muy importante, Dios es juez, ¿se acuerdan? Porque sí es amor, perfecto, perdón, pero también es juez. Y como juez tiene que castigar el pecado. O sea, Él no puede tolerar el pecado. Porque nosotros como que pensamos que el que le hace lo malo le va bien. Decimos, mira, esta persona anda mal y le va bien. No busca de Dios, incluso es una apóstata o algo y está bien en lo económico. Sí, pero no porque esté bien en lo económico quiere decir que esté bien delante de Dios. Va a venir el juicio indudablemente. Y lo que Dios juzga es perfecto. En este caso, Baasa del norte también hizo lo malo delante de Dios y Dios pues le quitó el reino. Y finalmente hubo un juicio. Entonces recordemos, Dios va a juzgarlo todo en su momento. Porque a veces como que queremos que en nuestro tiempo, ¿no? Yo quisiera ver caer a esta persona. Yo quisiera ver. No, hermano, la verdad es que está mal. Dios sabe cuándo, pero le va a juzgar. Bien hay que orar que tenga misericordia y que se convierta en ellos, ¿no? Porque hay gente muy mala. Todos conocemos gente mala que hace daño, que no se preocupa de hacer algo bueno. Y sin embargo, hermano, Dios tiene un plan para ellos. Si no se arrepienten, lo peor es que les va a juzgar. Y aunque tengan dinero y fama y riqueza, sean soberbios, van a ser juzgados. Dios va a juzgarnos a todos. E incluso quienes aún aquí en la tierra, hasta su muerte son ricos y son famosos y no están con Dios, finalmente, después de la muerte, viene lo más importante. La parte larga de la existencia es después de nuestra muerte, porque recuerda que somos inmortales, ¿no? Entonces dice ahí que Dios va a juzgarnos. Entonces, en este caso, estamos seguros del juicio y gracias a Dios que Él con su juicio nos ha corregido.
Y que no somos perfectos, ¿no? Pero estamos en Cristo. Sin embargo, hermano, los que no quieren el juicio de Dios, pues van a ser juzgados. Finalmente van a ser quitados. Luego dice, reinado de Ela y Zimri, capítulo 16. Ela reinó 2 años sobre Israel, lo mató Zimri y reinó en su lugar 7 días. Debido a la violencia de Israel, Zimri se suicidó incendiando la casa real. Magnicidios, ¿no? ¿Qué tal? Entonces ahí tenemos de 2 tribus del norte, uno que estaba reinando y sin embargo otra tribu lo mató. Recuerda eso, ¿no? Hay quienes son muy pues homicidas, ¿no? Fácilmente matan a alguien y le quitó la vida. Y después de que le quitó la vida, a la semana él se suicidó. Este asesino, porque dice, incendió la casa real y él se quedó adentro. O sea, ¿qué grado de error personal como para matar a otro? Luego también para suicidarse, ¿no? Entonces decimos, hay gente que hace cosas muy malas, hermano. Y sin embargo, aquí están porque son verdad. Sucedió. Lamentablemente hablamos del norte, ¿no? El reino del norte, ni uno bueno, ningún acierto, ningún arrepentido, nunca un avivamiento, nada de Dios. Solamente riqueza y fama y bueno, el poder de siempre, ¿no? Porque la gente ama el poder porque da mucha riqueza. ¿Ya que sí? Dicen que es para servir, no es cierto. Esos de que quieren servir son muy poquitos, ¿eh? La verdad, la mayoría ama el poder. Ama la autoridad y ama el estar allí. Incluso cuando, bueno, están en campaña, ¿qué tal, no? Muy amables y muy lindos. Y ya que están en poder, ya ni siquiera nos saludan. O sea, ¿qué pasó ahí, hermano? Pues no es cierto. Nada más, oremos por ellos, ¿no? Los que están en la autoridad ahorita. Pero no es cierto que haya el deseo de servir, que yo quiero hacer las cosas. Ojalá las hicieran, ¿no? Quisieran el 10% de lo que prometen, ya con eso. Pero no lo van a hacer. Los hombres son malos, sin Dios en su corazón son malos. Y aquí tenemos el caso, uno reinando y el otro lo asesina y a la semana se suicida. Entonces está tremendo. Tenemos ya en el capítulo 16, reinado de Omri. Omri reinó en Israel 12 años y continuó la vida de pecado. Recuerde, reino del norte, Israel o Samaria es el norte. Las 10 tribus del norte. Entonces dice, otro de otra tribu reinó, pero hizo lo malo delante de Jehová. Y ahí hay una cosa muy importante, hermano. Es necesario hacer lo correcto delante de Dios. Nos vaya bien o nos vaya mal, prosperemos o no, hay que hacer lo correcto. Porque la gente que no hace lo recto, pues abunda, ¿no? Toda la gente que no conoce de Dios, pues le encanta hacer cosas malas. Sin embargo, los que estamos en Cristo tenemos que hacer las cosas diferentes. Pero aquí vemos otra vez, en el norte, ni uno solo se arrepintió, ni uno solo hizo bien las cosas. Y luego tenemos aquí un personaje. ¿Quién es Elías? Mi Dios es Jehová. Eso es un nombre, ¿no? Todos lo conocemos. Estamos en el capítulo 17. Dice, Elías de Galad profetizó sequía en el tiempo de Acab. El profeta se escondió en el arroyo de Kerit y cuervos le traían comida. Posteriormente el arroyo se secó. Antiguo Testamento, Moisés y Elías. E incluso vienen con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va a morir, dice, se presentaron Moisés y Elías cuando Jesús iba a morir. Y lo vieron ahí Pedro, Jacobo y Juan, y dicen, es Moisés y Elías. O sea que no se acabó ahí la historia, ni de Moisés ni de Elías. Moisés pues no entró en la tierra de Canaán, pero vino con Jesús. Y aparecen en el Apocalipsis, ¿no? Yo creo que son ellos dos, los dos testigos. Pero dice aquí que Elías se presentó de repente con una gran autoridad. Y tenemos algo muy importante. Tanto Elías como Eliseo, 2 hombres de muchos milagros, no estaban en el sur, estaban en el norte. O sea, con puros inconversos. De manera que luego decimos, yo quisiera un equipo de gente muy cristiana, que en mi trabajo haya más cristianos. Con que esté usted, ahí está la respuesta a los que están en ese lugar. Pueden ser muy malos todos, pero usted tiene que ser como un Elías o un Eliseo. Porque ahí en el medio de la maldad surgió la bendición. Porque siempre vemos, mira, cuántos milagros Elías y la fidelidad con Dios, pero no estaba en el norte, estaba en el sur. No estaba en el sur, estaba en el norte. Entonces tenemos ahí una serie de cosas, ¿no? Dice, Elías de Galad, o sea, no era una ciudad importante y se presenta como una gran autoridad. Recuerda que era así un poquito raro, que era así como un poquito excéntrico, ¿no? Era exuberante. Ahora dicen que es una buena palabra exuberante, ¿no? Como exagerado. Así como no mucho arreglo personal, no mucha política, se presentaba con mucha autoridad. Y luego le renta a comer cuervos. Ahora, los cuervos, ¿qué comen, hermano? Son carroñeros, ¿eh? O sea, no comen cosas deliciosas. Usted que se queja de lo que su esposa le guisa a diario, no tiene perdón de Dios, literal. Porque pues los cuervos le traían pedazos de carne medio podrida, le traían maíz sin cocer. Olvídese de que fuera maíz, de la marca que usted quiera, no. Maíz crudo.
cadáveres medio descompuestos. No sé qué tenía que hacer Elías, lavarlo, cocinar o qué. Ahí no dice, nada más dice, los cuervos le traían de comer. De aquí tenemos una cuestión muy importante. Dios es proveedor. ¿Te acuerdan? O sea, nosotros comemos porque Dios provee. Elías tenía una situación especial. No estaba en su lugar de trabajo porque era profeta. Y estaba muy dedicado a andar pues con Acab, ¿se acuerdan? El rey Acab del norte, y tenía que corregirlo y tenía que decirle, y dice, bueno, él estaba profetizando y los cuervos le traían de comer. Y aquí hay otra cosa muy importante. Cuidado con la doctrina de la prosperidad. Porque es muy común, ¿no? Hay quienes dicen en alguna iglesia que somos llamados a ser ricos. Así dice, si tú eres cristiano, vas a ser rico. Tus hijos tienen que dominar la tierra, así dicen, ¿eh? Hay incluso un congreso que se llama Dominio, no vaya a ese congreso. Totalmente errático, totalmente erróneo, ¿no? Porque como que quieren gobernar la tierra. Todavía no, o sea, ahorita no gobernamos nada. Hasta el milenio, si Dios nos mantiene fieles, gobernaremos, ahorita no. Aquí estamos en pobreza, en necesidad, no estamos conectados políticamente con nadie, nadie nos ayuda en la economía. No, esto es falso. Y más bien tenemos entonces, en medio de la pobreza, que agradecerle a Dios. Y yo creo, hermano, que cada día que usted come y tanto que se queja, mejor dígale gracias, Señor, porque puedo comer algo, por lo menos, muy decorosamente preparado. Mi esposa guisa bien rico, ¿no? No se la gusta la mía así también, es riquísimo. Gracias por eso. Las que guisan rico las admiramos, ¿no? Y de verdad las amamos, porque gracias a eso podemos estar bien. Y quéjese menos, hermano. Y cuando alguien se queje, dígale, vete con Elías. Te voy a mandar con Elías a que comas ahí de los... Otra cosa, el arroyo se secó. O sea, era un hombre de Dios, milagros, y el arroyo se secó. Porque la doctrina de la prosperidad dice que no, tienes que ser rico, millonario, vas a estar siempre pues con lujos, ¿no? Si te invitan a un evento, tienes que pedirle hotel de superlujo, tienes que traer transporte de superlujo. Yo los conozco, ¿eh? No digo nombres porque no conviene, pero hay gente así. Y decimos, pero ¿cómo puedes decir eso si eres un siervo de Dios? Es que los siervos de Dios tienen que andar bien, ¿no? Jesús anduvo pues a pie siempre, ¿no? Dígame cuándo Jesús viajó en gran turismo en su tiempo. Pues no, hermano. Andaba con los más pobres, ¿no? Por eso cuando andamos con los pobres decimos, gracias, Señor, estoy en lo correcto. Luego viene el capítulo 17, la viuda de Sarepta. Dice que Jehová ordenó a Elías ir a Sarepta de Sidón y una viuda le iba a sustentar. Mientras Elías estuvo en la casa de la viuda, no faltó la harina y el aceite. El hijo de la viuda murió y Dios usó a Elías dándole resurrección. Otro milagro muy grande. Recuerda, Moisés y Elías, bueno, los dos grandes del Antiguo Testamento, Elías es uno de ellos. Porque dice que hacía milagros muy impactantes, ¿no? Pero hubo otra cuestión muy importante. Lo iban a sustentar. ¿A cuántos no nos gusta que nos sustenten? Decimos, yo quiero ser independiente, tener mi ahorrito, mi dinero, ganar bien. Y hermano, a veces alguien nos tiene que dar de comer literalmente. ¿Y qué pasa con eso? Aprendemos humildad. Y aprendemos que Dios tiene un plan distinto, ¿no? Porque dice, entonces Dios le dijo a Elías que se fuera a Sarepta. Sarepta está en Sidón, o sea, al norte de Israel. Se fue más al norte y llegó a una viuda. Y dice que cuando llegó a comer con ella, no le faltó ni el aceite ni la harina, o sea, lo básico para comer. A veces decimos, bueno, gracias a Dios, porque cuando estamos ahí no le falta lo que la gente básicamente necesita. Pero qué importante es compartir. Porque algunos, como una viuda, hubiera sido con un rey, un príncipe, no, lo mandó con una viuda, pobre, con escasez, y sin embargo la gente pobre y con escasez es más generosa, hermano. De veras era muy generosa, ¿no? Y nunca faltó nada. Pero después murió el hijo de la viuda, y dijo ella, ¿qué tengo contigo, varón de Jehová? O sea que a Elías también lo reclamaron, ¿eh? Si usted le reclama, no se preocupe, a Elías le reclamaron. Imagínense, que no nos reclamaran a nosotros, ¿no? Entonces dice claramente que le dijo a Elías, ¿dónde está el niño? Y dijo, está en tal lugar, y murió. Dice literalmente que Elías sacó a todos y se empezó a orar, y luego se puso sobre el cuerpo del niño y oró que volviera a la vida, y volvió a la vida. O sea, una resurrección. Tremendos milagros, ¿no? En medio de los cuervos y el arroyo que se secó y con una viuda que lo sustentaba 3 años, a veces tenemos que tener esa actitud. Dios me sustenta como Él quiere. Como Él quiere y cuando Él quiere. Gracias por la gente generosa, la gente cálida, la gente de bendición. Es una bendición muy grande. Gracias a eso se sostiene siempre la obra de Dios, ¿no? Pero no son los potentados. Fíjense que, como decimos, no fue Elías con un príncipe, ¿no? Fue con una viuda.
Y esta mujer pobre y todo, y ahí vino la resurrección de su hijo. Luego dice, Elías regresa a ver a Acab, capítulo 18. Acab buscó a Elías y envió a su siervo Abdías, quien encontró al profeta. Elías pidió que convocaran a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Lo que más nos gusta de Elías, ¿no? Cuando dice que bajó fuego del cielo, otra vez, milagros muy grandes, impactantes, en medio de pobreza, en medio de falta de fama, en medio de muchas necesidades, ahí Dios se manifestó con Elías. Por eso es un gran ejemplo Elías, ¿no? Que luego es parecido a Juan Bautista, ¿te acuerdas? Que dicen, hay otro Elías, y pues igual, Juan el Bautista no usaba ropa elegante, ¿no? Y comía nada más allá los pues, insectos y comía miel, bueno, era así como muy austero. Y sin embargo, ese mismo espíritu de servicio venía desde Elías. Y Elías tenía esa sencillez y dice que entonces va Elías a ver a Acab. ¿Quién es Acab? Acab es el rey del norte. Y es un rey perverso que casualmente al final se arrepintió. Aquí dice, y Acab se arrepintió y Dios lo perdonó. Aunque vamos a ver qué pasa con Acab, ¿no? Se casó con una mujer tremenda. ¿Usted se acuerda de Jezabel? Una mujer, pues, idólatra, que adoraba demonios, era una mujer muy mala. Y Acab se casó con ella. O sea, el malo se casó con la más mala. Entonces eran muy malos los dos. Y sin embargo, Dios mandaba a Elías para darle bendición a Acab. Y cuando lo mandaba Dios, iba Elías. Porque hay un tiempo en que Elías como que se esconde, ¿no? A veces son tiempos de falta de fama. Hay gente a la que siempre le encanta estar en el foro, ¿no? Quiero ser famoso y que me vean, que me den likes. Hermano, eso a veces se da y a veces no se da. Y mejor cuando no se da, ¿no? Nos dedicamos más a las cosas de Dios y no a las cosas tan superficiales que algunos buscan. Pero dice ahí que entonces estaba Elías como escondido y Dios le dice, ve y busca a Acab. Y busca a Acab el rey. Y entonces Elías lo confronta y le dice, bueno, vamos a ver quién es el Dios. Porque aquí tienen ustedes 900 profetas de Acera y de Baal y no está correcto. Dice, y el Dios que sea verdadero, que descienda fuego, ¿se acuerda de eso? Dice que incluso luego cuando estaban ellos se burlaba de ellos. O sea que a veces la gente de Dios es medio burlona. No se queje de los burlones, hermano. No nos gustan, pero no se queje. Porque decía Elías, ay, su Dios ha de estar dormido. Entonces, que cántenle más. Usted no haga eso, por favor, pero digan, es que el hermano dijo que... No haga. Algunos ya de por sí son así, ¿verdad? Algunos. Tenemos que aguantarlos. Pero otros nos da trabajo burlarnos de otros, ¿no? Y a ellos le dio trabajo, se burló de ellos. Y cuando no descendió fuego, Elías dice, bueno, pongan al sacrificio, pero échenle agua. O sea, lo hizo imposible. Porque podía ser que ahí, una chispa cayó de quién sabe dónde. No, échenle agua. Llénenle de agua a los bueyes y que descienda fuego. Y descendió un fogonazo de Dios, ¿no? Recordamos ahí, Dios respalda a sus siervos. Si somos sus siervos, nos va a respaldar. Aún imperfectos y con todo lo que pase, pero estamos en las cosas de Dios, ¿no? Y entonces tenemos ahí que dice que Elías mató a esos 900 profetas. O sea, un día es muy valiente y el día siguiente tiene miedo. ¿Se acuerda? Porque el día siguiente llegó Jezabel, la esposa de Acab, y dijo, ¿qué pasó por aquí? Pues es que Elías mató a los profetas, descendió fuego y mató. Y dijo ella, bueno, díganle a Elías, así me haga tu Dios, o me añada, si no para mañana pongo tu cuerpo como el de uno de ellos. O sea, lo amenazó. ¿Las mujeres son peligrosas o no, hermanos? Parece que sí, ¿verdad? Una es más peligrosa que 800 allí, porque a los 800 no les tuvo miedo y a esta sí le tuvo miedo. Y es cuando Elías huye. Cuidado con huir, la depresión. Hay todo un proceso de depresión, ¿no? Porque Elías estaba muy triste. Señor, es que yo hice tu voluntad y ahora me amenazan y me quieren matar. O sea, estaba quejoso, aparte muy soberbio, ¿no? Porque dice, nada más yo he quedado. ¿Cuántos se sienten la última Coca-Cola del desierto? Nunca va a pasar eso, ¿eh? Hay Coca-Colas por todo el mundo. Entonces, no es cierto. Ni que somos tan especiales, ni tan únicos, ni tan nada. Dios tiene muchos hombres y mujeres fieles y gracias a eso se sostiene su obra, ¿no? Y luego dice que, bueno, cuando estaba esta mujer ahí amenazándolo, huyó. Se fue a Horeb, al monte donde Dios le habló a Moisés, y ahí se quedó escondido. Entonces, cuidado con la depresión. A veces tenemos que estar con esa depresión y tenemos que estar en las cosas de Dios. Sin embargo, en medio del miedo y la depresión, Elías oró por lluvia. ¿Se acuerda que le ha dicho a Acab, no va a llover hasta que yo te diga? Pasaron 3 años sin lluvia. Todos sabemos lo que pasa cuando hay lluvia, ¿no? Entonces todo se acaba, el campo se acaba. Y sin embargo, cuando Elías dice, va a llover, llovió. O sea, Dios seguía respaldando a Elías, ¿no? Y entonces tenemos ahí las bendiciones, pero es cuando Elías huye. Por eso decimos, cuidado con la depresión. La depresión es una tristeza exagerada, ¿de acuerdo? O sea, todos pasamos tristeza, todos.
pérdidas. Los tanatólogos hoy son tan expertos, ¿no? Sufrimos, nos deprimimos, estamos muy decepcionados. Hay gente que pues, parece que nos quiere hacer daño. Hay muchas cosas que nos causan problema. Y sin embargo, hermano, Dios está con nosotros. Porque dice ahí que Dios le dijo a Elías que estaba con él. Y una cosa importante, no en el ruido, ¿se acuerda? Porque dice que pasó un tornado y ahí no estaba Dios. O sea, hay gente así, las iglesias tornado, ¿no? Quieren que todo truene, que todo suene. Y dice, no estaba en el ruido de la lluvia ni el tornado, estaba en un cielo apacible. A veces la presencia de Dios es sencillita, apenas perceptible, no así es tan escandalosa, pero vino con Elías. Y le dijo, Dios, tienes que hacer varias cosas. Otra cosa para la depresión, hay que hacer lo que es parte de Dios, nuestro compromiso. Porque algunos en la depresión ya no quieren hacer nada. Ya no quiero servir, ya no quiero estar, mira, me menospreciaron, me buscan para matarme, o sea, lo que todos mal decimos. Y sin embargo Dios le dijo a Elías, tienes que ir, porque vas a ungir a Hazael, rey de Siria. Hazael no es nombre, es título. Eran los reyes de Siria, hay varios. Hazael 1, 2, 3 y 5. Hazael, rey de Siria, vas a ungir al rey del norte y vas a ungir al profeta que vas a ser tu sucesor, o sea, Eliseo. Hay cosas que hacer o no, hermano, siempre. Y Dios le dice, además, tengo 7,000 como tú. Cuando Dios nos quita los soberbios, porque Elías era soberbio. Decía, solamente yo he quedado a servir de Jehová y maté a los profetas y ahora Jezabel me amenaza. Y mira, Señor, o sea, estamos como quejándonos con Dios, ¿no? Dicen algunos, estamos muy quejosos, estás muy quejumbroso hoy. Amaneciste más quejumbroso que siempre. Sí me quejo cuando os haga falta, pero no siempre. De hecho, a veces cuando nos quejamos mejor, no sirve de nada quejarse cuando Dios tiene un plan perfecto, ¿no? Nada más que sí, Elías tuvo que salirse de Horeb e ir a Israel y ungir a las personas que ya decíamos. Entonces, tiene una cosa muy importante ahí. Ahora, luego dice el llamamiento de Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías. Dice que araba 12 bueyes, o sea, 12 yuntas. La gente de Dios trabaja. Hay quienes piensan que Dios llama a pura gente ociosa, ¿no? O sea, Dios llamó, no estabas haciendo nada, no, estabas trabajando mucho. Y sin embargo, Eliseo es un gran siervo y tiene una serie de milagros muy importantes. Y una cosa importante, respetaba a Elías. Porque algunos no respetan al líder o la lideresa que Dios le puso en su vida. Si yo quisiera estar en vez de, ¿por qué no quitamos o vamos a hacer política en contra de? ¿No? Una cosa muy importante también aquí, luego dice Acab y la viña de Nabot. Nabot es un hombre que tenía una viña muy bonita y Acab el rey quería la viña. Y dice que como Acab le dijo, oye, véndeme tu viña, aquel dijo, no quiero. ¿Tenía derecho a vender o no? Pues tenía derecho. Dijo, no te la voy a vender. Y sin embargo, Acab se deprimió tanto que dijo, es que este hombre no me quiere vender. No parece muy infantil, hermano. Como muy infantil, no me vende su viña. Y entonces Jezabel, que era perversa, le dijo, invéntale que ha hecho cosas malas para que lo maten. Y lo mataron. Entonces, hermano, a veces la gente de autoridad hace cosas que no están bien. Deberían de hacer lo que es correcto, sin embargo, no está correcto. Y entonces mataron a Acab, a Nabot, y Acab se quedó con su profetisa. Luego dice, Micaías profetiza la derrota de Acab. Micaías es otro profeta. Y le dice a Acab, te van a matar, no vayas a la guerra. ¿Y qué hizo Acab? Fue a la guerra. Y en la guerra lo mataron. Una alianza ahí con el sur, media rara, y dice, bueno, una flecha disparada fuera de lugar, le cayó a él y lo mató. Y él dijo, estoy herido, sáquenme de la batalla, y lo sacaron y acá murió. O sea, Dios lo perdonó, porque dice que cuando oró a Dios y dijo, Elías, pídele a Dios por mí, Elías pidió y Dios le perdonó. Sin embargo, había consecuencias. Y la consecuencia fue que, bueno, por desobediente, andar en la guerra cuando no debía, lo mataron. Entonces, la muerte puede ser una consecuencia de nuestro pecado si no estamos en las cosas de Dios. Por eso es muy importante buscar la voluntad de Dios. Cada día, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O qué no quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Y sin embargo hay gente que hace cosas que no debía, ¿no? Luego viene Josafat. Si Josafat reinó 25 años sobre Judá, hizo lo recto delante de Jehová, hizo naves en Tarsis y salió con Ocosías, hijo de Acab. O sea, Josafat es del reino del sur, pero hizo lo recto delante de Jehová. Es uno de los 5 descendientes de Salomón y David que sí hicieron lo correcto, ¿no? Luego dice, reinado de Ocosías de Israel, en el norte, ¿no? Dice, Ocosías reinó 2 años en Israel e hizo lo malo delante de Dios. Entonces, todos aquí en el norte haciendo lo malo y en el sur, poquitos hacían lo bueno, pero aprendemos de ellos. Pues hermanos, terminamos nuestra lección
12 de libros históricos. Gracias a todos por su atención.